Arratsaldeon, buenas tardes. Estoy súper nerviosa, es que sois... O sea, esto es increíble, es increíble. Bueno, nos vais a permitir a Carolina y a mí, que como me imagino que sabéis, la mayoría somos las organizadoras de este festival, que como cumplimos 5 años, pues queremos tener unas palabras, ¿no? Letraheridas nació en 2019, creemos que ha contribuido a un espacio importante en Iruña, sobre todo para quienes amáis la literatura, amáis el feminismo y amáis la posibilidad de transformarnos, ¿no? De transformarnos con la literatura. Entonces, bueno, también lo primero y primordial, os quiero dar las gracias a las personas que estáis aquí, a las personas que conformáis nuestro público, que venís cada año o hayáis venido por primera vez, en definitiva, quienes dais soporte al otro lado, quienes dais sentido al trabajo, y millones de gracias. Hay muchísima gente que quiero aquí, muchísima, y nada, pues mil gracias por esto. Y también, y sobre todo, en particular con las mecenas, las personas mecenas de nuestro proyecto, porque sois el sustento de poder seguir trabajando. Así que, como soy bastante miope, por suerte, porque o sea, es muy fuerte mirar este escenario, sí, gracias. A todas las personas mecenas de este año, de anteriores, no sabéis lo que significa. También, por supuesto, dar las gracias a Catacrac, a Marta, a Edoy, y en especial quiero tener unas palabras con Nerea Fillat, que es historia de Catacrac, que es una persona que admiro mucho y que la quiero desde hace mucho tiempo. Es que ricasco, Nerea. Y luego, bueno, pues por supuesto también dar las gracias, bueno, a todas las personas que han sido conductoras, moderadoras de las mesas de letraheridas. Itziar Arciga fue una conductora de lujo de la primera edición. La tendremos como autora seguramente algún año, por supuesto, pero estuvo en ese papel. A todas las demás, millones de gracias. Y luego espero, claro, ahora con tanta gente esperando ya me da cosa, pero ¿me puedo sujetar un poco el micrófono? Quería leer a modo de poema, bueno, de poemas, en fin. Quiero nombrar a las 50 autoras que con las de este año han pasado por aquí, porque me parece que es historia de la literatura, historia de este festival, y para mí, bueno, espero hacerlo rápido, pero es que es importante para mí. Marta Sanz, Clara Serra, Luna Miguel, Eva Baltasar, María Bastarós, Isabel González, Sabina Urraca, Rosario Villajos, Cristina Fallarás, Florencia del Campo, Belén Gopegui, Ana Pacheco, Nuria Lavari, Silvia Nanclares, María Sánchez, Andrea Abreu, Aisa de la Cruz, Elizabeth Duval, Cristina Morales, Gabriela Wiener, Elvira Lindo, Bárbara Blasco, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, Paula Bonet, Margarita Yacobenco, Elena Medel, Irene Solá, Sara Torres, Lara Moreno, Cristina Rivera Garza, Paulina Flores, Remedios Zafra, Ana Freisas, Elisa Victoria, Elisa Levi, María Folguera, Usue Alberdi, Almudena Sánchez, Lidia Caro Leal y Alana Portero, Mar García Puig, Begoña Méndez, Natalia Carrero, Aida González Rossi, Greta García, Eider Rodríguez, Elvira Navarro, Laura Ferrero y Violeta Gil. Esto yo creo que es historia. Es que ricasco. Es el orgullo que tenemos y esta lista yo creo que cuenta que es este festival. Gracias inmensas a las 3 personas que están hoy aquí, que admiro lo indecible. Vanina, Alana, Mar. Alana y Mar han escrito 2 libros que, bueno, yo hoy lo contaba en Instagram y lo contaré hasta que me agote, ¿no? Es como la posibilidad de una existencia, de un horizonte habitable, del cuerpo que queremos, de las relaciones que queremos, del horizonte que queremos, está en libros como los de ellas. Y me alegra infinito que haya respondido con tanta gente a lo que estos libros significan y nos dan. Por último, dar las gracias a Carolina Otamendi, porque juntas seguimos aquí, trabajando. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero hemos llegado hasta aquí. Mila esker. Nada, gracias. Disfrutar de la primera sesión. Lo último, como todo en la vida que le dedico a mi hermana y no a Madriaga, te amo. Bueno, buenas tardes. La verdad que estábamos tranquilas, pero tanta pasión en la sala, tengo el corazón, ¿no? Contento.
Bueno, voy a presentar, darles las gracias a Nerea y a Carolina por invitarme a moderar este coloquio entre dos grandes, que he disfrutado mucho con vuestros libros, me habéis abierto a las vidas que no tendré. Y bueno, y las voy a presentar brevemente porque es la convención, pero estoy segura que todas aquí ya estáis al tanto de quiénes son. Alana Portero, que es de Madrid, se crió en el barrio de San Blas, se licenció en Historia, se especializó en Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Madrid, es escritora, dramaturga y directora escénica. Es cofundadora de la compañía de teatro Esigra por vocación y además se define de clase obrera. Escribe sobre cultura, feminismo y activismo LGTBI para varios medios como Agente Provocador, eldiario.es, El Salto Diario, y tiene su propio Patreon. La mala costumbre es su primera novela, que hasta lo que yo sé, además de ser un éxito en Frankfurt, se traducirá a 11 idiomas, a falta de que confirmen alguno más. 13, vale. Número curioso. También tiene libros de poemas como La habitación de las ahogadas, La próxima tormenta, Irredento, Fantasmas, y una obra de teatro, Música silenciosa. Ha colaborado en numerosas antologías como La revuelta del pueblo cucaracha, El descrédito, Mundo subterráneo, Alcacerianas, Vidas trans y Asalto a Oz. Mar García Puig es de Barcelona, es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona con un máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje. Como editora ha publicado artículos en varios medios de comunicación como La Vanguardia, El Periódico, El Diario, perdón, la miopía hace esto, me tengo que sacar, El Diario, Público o Contexto. Desde 2015 hasta 2023 ha sido diputada en el Congreso de los Diputados por En Común Podem, donde ha ejercido como portavoz de la Comisión de Cultura y ha sido vicepresidenta de la Comisión de Igualdad. Ha colaborado con libros como LGTBI, Neorrancios, sobre los peligros de la nostalgia, Más que visibles. Y su primer libro es La historia de los vertebrados. Bien, no metí. Me quedé sin decir algo que... Vale. Bueno, son 5 años de este querido festival, ciclo, semana, ¿no? Y entonces le pregunté, esta costumbre un tanto argentina, por el término letra herida, a Nerea, que me explicó que era un catalanismo, ¿no? Que denomina a las personas apasionadas por las letras. Y me puse a jugar con la idea de la pasión y de la herida, y como no, de mis épocas de estudiante surgió el Tratado de las Pasiones del Alma, que es una palabra que reivindico, ¿no? De Descartes, que decía que las pasiones eran percepciones, sentimientos o emociones del alma, que se refieren particularmente a ella y que son motivadas, mantenidas y amplificadas por algún movimiento de los espíritus. He ido a ver qué era una herida, y claro, la herida supone un desgarro en el cuerpo o en otros cuerpos, ¿no? Me gustaría hablar sobre lo que nos afecta y os afecta de la escritura y que a la vez marca, desgarra, pero que abre la posibilidad de contar una historia de otra forma, ¿no? Y partiendo de que entiendo que formáis parte del grupo Letraheridas, ¿no? ¿De qué manera os ha influido esta forma, estas heridas, la vida, en cómo contáis vuestras historias y en vuestra narrativa? Bueno, yo primero, muchas gracias por la introducción y la presentación. Bueno, veníamos relajadas y cuando hemos bajado nos ha dado un pasmo de alegría, pero de nervios y de emoción también. Yo solo, empezar agradeciendo, yo vengo ya aquí en modo fan de Alana, por supuesto, pero fan del festival, porque aunque no había estado presencialmente, pues he seguido durante estos años, ¿no? Como persona que reivindica el feminismo y la política en la cultura, pues he seguido al festival y la verdad que enhorabuena por estos 5 años. Creo que es un festival referente que además tiene un nombre precioso. El catalanismo es Lletra Farida y como Lletra Farida que soy, ¿no? Pues
pues no me puedo sentir más a gusto y con todo lo que tiene de cursi, lo puse el otro día en redes y lo voy a decir aquí, caer en la cursividad, pero es un poco, tiene algo de sueño cumplido estar aquí inaugurando este festival, así que muchas gracias y a todos y todas por estar aquí. Y ahora voy a la herida, ¿no? Estábamos en la herida. Pues precisamente esta palabra, ¿no? El lletraferida, ser una lletraferida, para mí tiene mucho lo que para mí es el arte, ¿no? Y también es ¿no? el feminismo, el activismo político, que podemos hablar también de esto, ¿no? Y es que tiene una parte de placer, ¿no? O sea, a mí la literatura, el arte, me produce placer, pero también me produce dolor, ¿no? Y porque creo, el otro día leía a la pensadora esta feminista Sara Mendo que hablaba de las cicatrices y decía que la mayoría de cirujanos, ¿no? te dirán que una buena cicatriz es la que no se nota, pero que se equivocan, ¿no? que la buena cicatriz es esa la que sobresale, ¿no? Y para mí la literatura son eso, son cicatrices, ¿no? que a su vez van dejando otras cicatrices, ¿no? que tienen una parte que cura, pero que también que deja la señal de esa herida. Pues, bueno, primero muchas gracias a todo el mundo por venir. Es increíble ver a tanta gente. Gracias a las letraheridas y ahora pues lo llevo yo también como orgullo ser una de vosotras. Después de esa retahíla de nombres increíbles que ha leído, pues es como que te invitan a una fiesta con amigas a la que no esperabas que te invitasen nunca. Y es una maravilla. Y bueno, me pasa igual, nos fanatizamos la una a la otra. El libro de Mar, bueno, a mí me ha tocado muy hondo y me parece que es uno de esos libros que hace herida y deja cicatriz, y una cicatriz que una observará toda la vida y volverá a ella y se la rascará de vez en cuando. Yo creo que para mí el arte y la literatura, sobre todo la de las demás, es lo que me provoca las heridas. Pero yo escribo desde la cicatriz, yo tengo que esperar a que cicatrice. Me parece que la cicatriz cuenta la historia, ¿no? y está localizada en el mismo punto que la herida, y mirarla te hace recordar esa herida que provocó la cicatriz. Pero yo vengo cicatrizada de casa. Tengo que, cuando me siento delante de la mesa, no puedo estar con el borbotón corriendo, ni puedo estar con la herida abierta, porque realmente sería un desastre. Creo que el arrebato que provoca la herida haría que los textos fuesen, en mi opinión, y yo no sé canalizar la herida de una manera mínimamente coherente, no tengo que esperar. Pero claro, esto es un ciclo constante, es como las heridas me las provocan leer, y es lo que me provoca, es mi mayor fuente de aprendizajes, mi mayor fuente de pasiones, mi mayor fuente de acumular imágenes, palabras, emociones, y tengo que esperar a que reposen un poquito, la cicatriz se haga, y entonces podemos hablar de ellas. Y voy a empezar por lo último que hablamos, porque llevo una tarde maravillosa hablando con ellas y, claro, la cicatriz, el tiempo, la espera. Hablamos de un primer libro a una edad inesperada, quizás, o menos demandada, me comentabais, ¿verdad? Y me gustaría retomar eso que estábamos hablando sobre publicar un libro después de los 40, vamos a decirlo así ampliamente, ¿no? Lo que supuso para vosotras y el contexto en el que estamos en este sentido, ¿no? Pues en mi caso es una cuestión de no haber alcanzado la madurez literaria hasta ahora. Yo sí tuve la oportunidad de haber publicado antes, solamente una vez, pero sí tuve esa oportunidad y entendí que no era capaz, que el resultado iba a ser un resultado pobre. Yo no tengo el talento que tiene... Hay gente que con 20 años es capaz de escribir unos fuegos que son inextinguibles, pero yo no tengo ese talento literario. Yo necesitaba acumular lectura, sobre todo, acumular vida y acumular palabras y acumular rutas narrativas y recursos que yo no tenía. La mala costumbre surge de esa espera, de la paciencia. No lo hubiera podido hacer antes. Es que justo estábamos antes hablando, yo comentaba que leí en una entrevista
como Alana contaba esto, ¿no? Y que me parecía muy interesante por este culto a la juventud que hay, pero que yo he trabajado muchos años de editora y en el mundo editorial se da mucho, ¿no? Es casi como un argumento de marketing, cuantos menos años tiene el autor o autora, ¿no? Y esto, como casi todo en la vida, nos penaliza más a las mujeres, ¿no? Además. Y justo ahora, además, cuando escuchaba esta retahíla de autoras, que una de ellas, por ejemplo, era Marta Sanz, y Marta Sanz, que ahora no recordábamos qué edad tenía, pero yo la escuché hace un año, que ella misma decía que ella era una superviviente, ¿no? Porque, bueno, como pasa con las actrices de Hollywood, con las escritoras también la edad va penalizando, ¿no? Entonces ha salido este tema que para mí es un tema interesante porque yo siento exactamente lo mismo que Alana. Este libro no lo podría haber escrito antes. En algún momento, ¿no? Como editora, persona que vivía rodeada de libros, intenté escribir, no me salía, no encontraba qué quería decir, cómo lo quería decir, y lo fui dejando y ahora estoy muy contenta de haber ido dejándolo, no me arrepiento en absoluto, ¿no? Y muchas veces a raíz de publicar el libro, que he tenido pues encuentros, ¿no? Con gente que escribe, que quiere escribir, pues quizá pueda sonar a consejo barato, pero sí que pienso que nunca es demasiado tarde y que hay un poco como que darle la vuelta a esto, ¿no? De que si no has escrito a determinada edad, a veces es mejor no haberlo hecho y haber esperado. Bueno, voy a entrar en algunos temas. Yo, cuando Nerea me propuso esto, puse a hablar vuestros libros, ¿no? Entonces, os voy a proponer un pequeño juego también. Y la primera cuestión que me planteé tiene que ver con lo femenino, con el cuerpo y con la escritura, ¿no? Entonces, vuestros libros, lo primero que me pasó es que me resultaron corporales, ¿no? Y la dimensión del cuerpo está presente a lo largo de la narración, por las diferentes circunstancias, ¿no? El momento, el descubrimiento, la venida de unos hijos, ¿no? Y muchas veces pensamos que el cuerpo es algo de lo que disponemos, ¿no? Sin embargo, es algo que nos interrumpe, se nos resiste, no forma parte de algo que poseemos, sino que tira por su carril, ¿no? Y en vuestros libros dais cuenta de esto de una manera muy especial y donde creo que os encontráis muy bien. Entonces, os voy a pedir, en este caso, a Mar, que lea este pequeño fragmento de La mala costumbre y el texto 1, el 2 es para después. Pues, ¿voy a ello? Sí. El desagrado que experimentaba ante mi cuerpo había cambiado desde la infancia. Si antes tenía que ver con sentirme lejos de algo hermoso y etéreo, como si estuviese encadenada a una realidad terrena que no puede evitar que la luna se aleje para siempre, ahora emparentaba con la deformidad y lo protuberante. Me veía a mí misma como un recipiente de piel muerta al que le brotan salientes, como si tuviera huesos sueltos en mi interior que se atravesaban de forma aleatoria, creando tensiones y abultamientos. Nunca le he tenido querencia. El cuerpo siempre ha sido para mí el lugar de la burla y la enfermedad. De niña, mis dedos largos y delgados motivaron toda suerte de comparaciones con alienígenas entre mis compañeros. Y una sudoración excesiva me llevó a destetar mis manos e intentar mantenerlas perennemente tras la espalda. A eso se sumó una afección dermatológica que hizo que mi pelo se desvaneciera de parte de la cabeza, lo que me dio con solo 6 años la apariencia de una pequeña franciscana desubicada. Me acostumbré a lucir sombrero, tanto en verano como en invierno, con el que pretendía esconder, junto con esa calva infantil, todas mis vergüenzas. Bueno, claro, el cuerpo nos afecta, nos localiza, nos avergüenza. Entonces, me gustaría discurrir un poco sobre vuestra relación con la narrativa que proponéis, con los cuerpos y con esta experiencia de leeros en este punto de encuentro, donde la otra me devuelve algo también de mi cuerpo, ¿no? Cómo son las otras también las que me hablan de mi propio cuerpo. Sí, es que yo creo que en este tema hay como bastantes conexiones en los libros que parten de sitios diferentes, pero donde hay como un dolor en la corporalidad, ¿no? Como una huida del cuerpo, ¿no? Y eso también tiene que ver con la feminidad, ¿no? Y la experiencia de la feminidad.
Yo creo que voy a vivir siempre en un intento de reconciliarme con mi cuerpo, ¿no? Aparte, bueno, en mi libro se narra una experiencia de hipocondria, ¿no? Que al final pues tiene que ver con eso, ¿no? Como el cuerpo como el lugar que no controlas, el lugar del dolor, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, creo que mi relación con la literatura y con todo lo intelectual tiene que ver con eso, ¿no? Con intentar huir, ¿no? Y curiosamente escribo mi primer libro y me sale un libro muy corporal, ¿no? Porque creo que es una muestra de esta lucha constante mía y en general creo que durante la historia de muchísimas mujeres por reconciliarnos con nuestro propio cuerpo, que creo que es algo utópico, ¿no? Al final nunca vas a poder reconciliarte de una forma plena, pero como mínimo vivir en armonía, ¿no? Y justo estoy hablando y me doy cuenta que hablo de mi cuerpo como si fuera una cosa ajena a mí, ¿no? Cuando es parte de mí, ¿no? Y es esa contradicción constante que creo que es irresoluble, que un libro tampoco lo resuelve. Alguien leyó mi libro y me dijo: no acabas de mojarte y dejas como algunos hilos sueltos, ¿no? Digo, no, es que están sueltísimos, ¿sabes? Y yo no puedo hacer el nudo, ¿no? Y también me parece que esto es parte de pues reconocer, ¿no? Que estos hilos están sueltos y que hay contradicciones también en nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Creo que es parte no quiero decir la palabra, del éxito de un libro, ¿no? Pero sí que es parte de que ese libro pueda llegar a conectar con determinadas personas. Pues es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Primero que es una tensión irresoluble y me parece que nos vamos a morir así, ¿no? Hace poco que se movía por redes esta cuestión de que los hombres pensaban en el Imperio Romano más de una vez a la semana, ¿no? Pues yo digo que el Imperio Romano de las mujeres es el cuerpo, es pensar en el cuerpo propio todo el tiempo. Todo el tiempo, da igual por si es muy grande, si es muy pequeño, si tiene determinadas capacidades u otras, si es emigrante o no lo es, pero en el cuerpo nos pasa todo. Yo como buena stanislavskiana creo que primero va el cuerpo y luego va la emoción. Y cuando me he detenido a pensar un poco las cosas que a mí me han sucedido en la vida o incluso lo que me pasa escribiendo, antes de que suceda algo en mi cabeza o en mi corazón, me sucede en la piel, me sube un calor, tiemblo, tengo un escalofrío, la vergüenza se manifiesta primero como algo corporal y después como una emoción, aunque sea una milésima de segundo después, pero primero va el cuerpo. Y luego creo que efectivamente, yo hubiera podido preguntarte también esto o sea, no lo de los hilos colgando porque lo entendí perfectamente, pero sí que me reconocí muchísimo ahí, sí que me ayudó muchísimo leerte, pero me ayudó en realidad a que esa tensión, a reconocer un poco más esa tensión y creo que nos hermanamos en esa incógnita, ¿no? En el fondo ser siempre un poco ajenas al cuerpo propio. Y bueno, eso como vivencia es una mierda, con perdón, pero es muy literario y da frutos literarios que yo creo que son estupendos, o pictóricos, cinematográficos, etcétera, así que bueno, pues una cosa por la otra, ¿no? Es interesante porque además ahora cuando pensaba, ¿no? Enseguida del cuerpo, yo me iba a eso tan complejo que es lo femenino, ¿no? Porque, como dice Alana, lo que no cierra, no lo podemos atrapar, nos genera dudas, todo el tiempo interrogantes, ¿no? Y me parece que problematizáis y politizáis la idea de lo natural, las dos desde lugares muy distintos, pero que se encuentran muy bien, ¿no? Ahora os voy a leer yo, decís, Mar, en un momento de tu libro, como ya ve a Eva, la nueva Elith le dijo a la mujer que su deber era parir con dolor y que en su biología estaba la apetencia hacia el marido y la sumisión. Hablas de los anatomistas y decís, según estos, todo el cuerpo femenino estaría pensado para la maternidad y todo en él sería fragilidad. El cerebro sería más pequeño.
aplastada bajo la obligación de la perpetuidad de la especie y martillada con pruebas empíricas de que en su naturaleza estaba el desorden y el fracaso, la esposa victoriana afrontaba la maternidad con una incertidumbre atroz. Y mientras tanto nos dice de lo femenino Alana, respecto de tus tías y tu mamá, eran superlativas por naturaleza, gritonas, nerviosas y exageradas. Eran muy hermosas. Adoraba mirarlas y memorizar sus gestos, su forma de estar quietas, el modo en el que se tocaban el pelo, sus risas desacomplejadas y cómo manipulaban los objetos. Absorbía la energía que creía percibir cuando las mujeres estaban reunidas sin hombres. Y me gustaría escucharos acerca de esta construcción que hacéis de lo femenino en vuestra narrativa, si es algo, cómo lo pensáis, cómo os encontráis también, porque seguramente os sorprendéis, ¿no?, con vuestra propia escritura. Pues, claro, en mi caso, y lo que yo quería escribir en La mala costumbre parte de un anhelo. Y un anhelo te permite idealizar y observar el mundo femenino, la feminidad, como un jardín maravilloso en realidad, como algo que no tiene ni contradicciones ni problemas y que es una vivencia que es, bueno, es un cielo del que te han expulsado, ¿no? Y por supuesto, y creer que tu vivencia lejos de esa feminidad que tú ves es una vivencia masculina, o es una vivencia opuesta, o es una vivencia que no pertenece a ese mundo. Entonces, cuando alcanzas ese jardín, ese lugar que tú crees maravilloso y que lo es bueno, que realmente lo es, te das cuenta que tu vivencia anterior también era una vivencia femenina, ¿no? Era esa vivencia del anhelo, esa vivencia del desencuentro con una misma, ese cuestionamiento constante a quién eres, cómo eres y cómo vas a ser, era increíblemente femenino y bueno, pues no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, claro, para mí hay dos feminidades desde mi punto de vista, la del anhelo, la de la idealización, que tampoco quiero que se me pase nunca, porque a mí me ha costado mucho trabajo ser quien soy y no quiero que se me pase nunca. Me gusta esa galería de feminidades a la que aspirar, pero también me tranquiliza que mi dolor previo era un dolor muy femenino y yo no lo sabía. Qué bonito. Sí. Yo en mi caso, claro, mi libro habla de temas de locura, ¿no? De una experiencia de ansiedad, yo le llamo locura, me parece que llamarle locura reivindica toda la carga literaria y al final lo que yo hago es literatura. Y la maternidad, ¿no? Entonces, tanto en la locura como en la maternidad hay unos discursos muy biologicistas, ¿no? Que dicen, bueno, una mujer innatamente tiene una serie de instintos y una serie de atribuciones, ¿no? Y sobre todo el gran instinto femenino es el instinto materno, por lo tanto, esto no se elige, esto te viene de serie. Y en la locura también, ¿no? O sea, tú tienes en tus genes la psicosis, la depresión, el delirio, el tal, ¿no? Entonces, en estos dos discursos, pues hay un tema que no solo no eliges, ¿no? Ser madre o estar loca, sino que además no puedes modificar, ¿no? Y entonces todo lo político, y cuando hablo de lo político en lo humano, ¿no? Ya no tiene ninguna capacidad de cambio, ¿no? Hay un conformismo brutal en eso, ¿no? Entonces, desde el inconformismo, pues por eso intento impugnar esta idea de locura y esta idea de feminidad como algo biológico, ¿no? Y reivindico pues la parte, y allí, sin negar la biología, porque parece que tengamos que vivir constantemente pues atrapados en estos términos, ¿no? Pero si hay como una reivindicación, yo lo articulo a través de lo literario, ¿no? Pero hay una reivindicación de la elección, ¿no? Y eso a las mujeres nos pasa. O sea, sí, y yo por ejemplo hablo de esta filósofa Ariana Cabarero,
que tiene un libro que se llama Inclinaciones, que habla de la inclinación materna, pero la desposee completamente de este don de lo innato, ¿no? Porque es la inclinación materna, que es una inclinación que ayuda y que por lo tanto, ¿no? Y precisamente estos días que desafortunadamente hablamos tanto de guerra, ¿no? Siempre se dice las mujeres podrían acabar con 1000 guerras. Bueno, no es las mujeres por su biología, ¿no? Sino las mujeres porque se inclinan, ¿no? Lo que Ariana Caballero llama esta inclinación materna, ¿no? Pero claro, si es un don innato, entonces no se le puede reivindicar a los demás, ¿no? No se les puede reivindicar a los hombres, ¿no? Y entonces toda esta potencia del feminismo pierde toda esta capacidad transformadora, ¿no? Pero es bonito porque traes la palabra don y aparece la palabra transmisión. Y cómo ahí, yo creo que este aspecto de lo femenino tiene como más sentido y nos permite resistir, ¿no? Porque es verdad que lo femenino no tiene que ver necesariamente con una biología, es una posición, un modo de estar frente a lo normativo, que me parece muy interesante leerlo en esa vertiente, ¿no? Y el don como aquello de lo que somos capaces de dar sin tener. Es decir, ¿qué es un don? En definitiva, es una generosidad que tiene que ver con algo muy humano, que no es justamente lo que también es muy humano, lo que pasa hoy día en esta tragedia, ¿no? Repetir un genocidio es una tragedia para la humanidad, pero me parece muy interesante el don como esa transmisión, ¿no? Donde eso, sí, bueno, puede haber una transmisión genética, pero habláis de otro orden que creo que nos humaniza más, ¿no? En los libros aparece, bueno, esto lo digo gracias a... He conversado de vuestros libros con más gente. Mi querida amiga Bea habló del territorio y traigo aquí la palabra territorio. Y las dos vais al centro de Madrid, ¿no? Y os pasan cosas distintas en el centro de Madrid, ¿no? Y dices tú en un momento, Marc, cada vez paso más días en Madrid y me siento inmensamente sola. Las dimensiones de la ciudad me abruman, no consigo orientarme sin un mar de referencia. No tengo algo que puedas llamar hogar y voy de hotel en hotel donde la asepsia de las habitaciones se me clava en la carne como un aguijón. Y en la experiencia de Alana, casi amanecía cuando bajaba por la Gran Vía en dirección a Cibeles. La tentación de subirme al autobús nocturno nunca pudo con mi necesidad de caminar. Así me estuviese muriendo de sed, cansancio y dolor de entrañas. Solía esperar a llegar al barrio para cambiarme, pero los pies no me aguantaban más. Llevaba unos pantalones muy ajustados de falso vinilo, unos tacones negros sencillos de aguja, pero no muy altos, y una camiseta recortada de Nirvana. Algo más allá del punto en el que Alcalá se convierte en O'Donnell, en la acera que discurre pegada al Retiro, me senté en un banco para cambiarme de calzado. Llevaba unas zapatillas de deporte negras en la mochila junto al resto de ropa con la que llegaba a casa. ¿Sabes? Mi madre tenía anécdotas parecidas con las minifaldas y me gusta encontrar, ¿no? Estas uniones, estos puntos en común, ¿no? Entendiendo la complejidad de lo que estás contando. Entonces, me gustaría que nos contarais cómo habéis pensado esta ciudad y también otros espacios como el de la casa que contáis ambas, que claro, es un personaje más dentro de vuestra voz hablando, ¿no? En los libros. Bueno, yo justo les explicaba antes que estuve hace pocos días en un sanatorio que se construyó en el siglo XIX en Reus, que lo construyó un arquitecto modernista que se llama Domènec Montaner y se llamaba el Pabellón de los Distinguidos porque era un psiquiátrico, pero solo para personas... Bueno, para hombres distinguidos, para personas distinguidas en el siglo XIX eran hombres, ¿no? Entonces eran pacientes de la burguesía que los ingresaban en este psiquiátrico, que, bueno, pues ahora es como un monumento que se visita porque es maravilloso y os recomiendo que vayáis porque no se conoce mucho y realmente es una visita que te alumbra mucho al respecto de cómo los espacios, ¿no? Ya sean espacios como los manicomios, ¿no? Que la mayoría de manicomios son sitios inhumanos, parecen cárceles, hospitales, ¿no? Que nos remiten una vez más a lo biológico, a lo médico, a lo que no tiene salida, a lo que no es cambiable, ¿no?
Y entonces este espacio, ¿no?, que fue una serie de iniciativas psiquiátricas que con la guerra civil y la dictadura pues sucumbieron, ¿no? Y este espacio demuestra, ¿no?, como los espacios agradables, los espacios vivibles, las ciudades habitables, ¿no?, tienen repercusiones directas sobre nuestro bienestar, ¿no? Y eso, mi relación con Madrid es una relación quizá un poco desde el privilegio, ¿no?, porque yo pues me sonrojaba un poco, ¿no?, que ponía que es verdad, ¿no?, que yo iba de hotel en hotel, y eso tiene un punto de privilegio, pero también tiene un punto de ciudad, de ciudad poco vivida, poco habitada, que no, la experiencia de Alana y de el personaje de la novela es desde un punto de vista menos privilegiado, pero mucho más vivido, ¿no? Y eso me lleva a pensar, pues eso, ¿no?, que la literatura también es ese espacio donde construir qué ciudades queremos, ¿no?, y qué espacios queremos y qué espacios son vivibles, y que la belleza tiene consecuencias directas sobre, ¿no?, en mi caso, que hablo de temas de salud mental y de ansiedad y de depresión, pues tiene consecuencias directas. Tal cual. Creo que efectivamente esto de diseñar la ciudad a través de la ficción, la ciudad que queremos o que deseamos, o en el caso de La mala costumbre es un poco la ciudad que fue, o quizá la que recordamos, que no es lo mismo que la que fue. Para mí Madrid era un personaje importantísimo, es un pilar de la novela. Primero, vamos, por diferentes cuestiones. La primera es que la protagonista va desde San Blas hasta Madrid, y en aquel tiempo, en esos primeros 90, era ir a Madrid. Aunque San Blas fuese un barrio, era ir a Madrid, era ir al centro, era otra cosa, era otro sitio. San Blas no se parecía en nada a ese Madrid que se recuerda de los 80 y 90. Por otro lado, da muy bien la sensación de viaje que tiene la protagonista. Por eso hace los trayectos caminando, porque va en busca de algo y tiene que dar la sensación un poco de camino del héroe, ¿no? O de camino del héroe bastardo un poco. Y luego para mí era una carta de amor a una ciudad que ya no existe, y que yo lo vivo así. Yo entiendo La mala costumbre como mi despedida de Madrid. Madrid no se parece en nada a sí misma. Esto que se dice siempre de que Madrid acoge y todo esto, es verdad, eso era verdad. Esa ciudad era increíble, esa ciudad de finales de los 80, de principios de los 90, era una ciudad donde una podía volverse anónima para encontrar gente, ¿no? Era una manera de desaparecer para aparecer en otro lugar maravilloso. Y es verdad que Madrid no ha sido nunca una ciudad de grandes espacios, una ciudad hermosa como otras, pero tenía algo de callejones, de sitios pequeños, de personas raras. Siempre he creído que cuando quieres ir a algún sitio importante tienes que seguir a la rara del barrio. Y Madrid estaba lleno de esas raras y todas confluían en el centro, ¿no?, en ese espacio indeterminado entre Chueca, Malasaña y bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que mi relación con Madrid es una relación tóxica. Yo me he despedido de Madrid en este libro. Probablemente vuelva a escribir sobre Madrid porque es una relación tóxica, ¿no? Pero no me apetece nada. Vuelvo. Al final Madrid es ese novio al que no quieres volver a ver, pero le vuelves a ver y terminas en la cama con él, ¿no? Pues esto es lo que me pasa a mí con Madrid. Claro. Bueno, hablando de raras, vamos un poco a la locura. Os invito a que leáis el segundo texto que os he dejado, porque también saltó enseguida a mi vista. Y seguimos por aquí. La que quiera, primero. Sí. Me arrancaba el pelo como una vacante a la que habían desalojado de las faldas del monte Citerón para arrojarla a una mazmorra sucia. Esto solía terminar en las urgencias psiquiátricas que quedasen más cerca. Coleccioné informes en los que se me diagnosticaban diferentes dolencias mentales que nunca coincidían. No me hacían preguntas, me drogaban, me dejaban descansar unas horas y me permitían salir al día siguiente. Siempre he tenido el vicio de acariciarme el cabello y en estos días acompaño a menudo con la mano los pelos que van cayendo. Pero un día, cuando estoy sola, siento el deseo de arrancármelo y procedo a hacerlo sin miramientos, mechones enteros. De una forma compulsiva lo dirijo hasta la boca y lo engullo ante mi propio asombro.
Manicomios, armarios, urgencias, imagino ansiolíticos, un kit importante de psicofármacos. Y claro, al ver vuestros libros pienso en si es el modo en el que tratamos lo disidente, lo que sale, ¿no? Fuera lo raro que decías, ¿no? Sigamos a la rara. Y bueno, inevitable, tomando la idea de la cicatriz como, ¿no? Como lo que motiva. ¿Cómo habéis pensado, cómo habéis construido esto en las historias, ¿no? que nos traéis? Bueno, primero que la categorización de locura o las diferentes locuras en el DSM y todo esto es un gran dispositivo de control de gente a la que le pasan cosas y reacciona de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que tampoco quiero yo frivolizar con esto porque sé que esto puede ser un poco impreciso, ¿no? Hay gente que necesita intervención y bueno, pues yo no es mi campo y solo conozco la que he sufrido en mis propias carnes. Y realmente la que yo he sufrido en mis propias carnes y la que le he cedido a esta protagonista siempre tenía que ver con eso, con un dispositivo de control y con un correctivo. A mí me parece que mucho de la salud mental, no todo, mucho de ello es un correctivo. Yo simplemente, o sea, a mí no me pasaba nada que no me pase ahora, por ejemplo. Y soy una persona medianamente funcional, medianamente, tampoco nos pasemos. Pero bueno. Sencillamente yo contaba mi historia de represión y de dolor y la solución era un correctivo. Era, por un lado, intentar apartarme de mi vida, y de mi propia vida, de mis propios anhelos, y por otro lado la medicación, ¿no? Una medicación que realmente pues quizás solo necesitaba en un momento concreto para tranquilizarme, pero nada más, no sucedía nada más. Y después, hablando de las raras del barrio, la loca del barrio, lo que yo he entendido y lo que yo he experimentado y lo que he visto y sobre lo que quería escribir como la rara del barrio, la loca del barrio, era siempre una mujer, en este caso, que se había apartado un poco de lo que se esperaba de ella y vivía su vida e inmediatamente era la loca. Era una loca, era una persona de la que había que apartarse, de la que había que reírse, y lo que era una persona, no sé si libre, pero que sí por lo menos había tomado sus propias decisiones y era coherente con ellas. Y no sé, yo he aprendido muchísimo de las locas del barrio y al final me parecieron, en este caso, mujeres fortísimas, coherentes y muy castigadas. Yo asocio mucho enfermedad mental, locura con castigo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Alana. Yo al escribir el libro donde la locura tiene un protagonismo muy importante, siempre estaba en este equilibrio de no romantizar la locura, ¿no? De todos estamos locos, bendito el loco, porque implica mucho sufrimiento, ¿no? Sufrimiento propio y sufrimiento de la gente a tu alrededor, ¿no? Es cierto, yo creo que la locura tiene de castigo y de autocastigo, ¿no? Y bueno, pues la historia de las mujeres corre paralela a la historia de las definiciones de la locura para tratar de domesticarlas, ¿no? Pues si vemos el DSM de hace 50 años, el DSM es el manual de diagnóstico que se usa en psiquiatría y que se sigue usando, pero se va reeditando cada cierto tiempo. Es estadístico, con lo cual se hace en base a la estadística, porque la psiquiatría, bueno, podríamos debatir mucho si es una ciencia o no, si es como el resto de la medicina o no, pero no hay evidencia empírica, por lo tanto se hace de forma estadística, y hace unos años pues la homosexualidad, por ejemplo, estaba dentro de este manual, y ahora pues están, no me acuerdo en qué edición, y ya no está la homosexualidad, pero seguramente hay cosas que dentro de unos años nos pondremos las manos a la cabeza. Pero la cuestión es que el sufrimiento sigue o existe. Yo cuando tuve la crisis de ansiedad que relato en el libro, porque yo al principio creamos toda una serie de mecanismos de protección con la editorial, le vamos a llamar novela, le vamos a cambiar los nombres, y al final en la promo ya hablo en primera persona porque no sé hacerlo de otra forma. Entonces, más allá de esta psicología tradicional, que es cierto que hay gente a quien le ayuda, o sea, podemos mantener una visión crítica sin negar
a la gente el amparo que le puede proporcionar, ¿no? Porque creo que hay que medirlo todo muy bien y los juicios, ¿no? A la gente que se toma medicación o lo que sea también tienen que estar muy... Hay gente a quien en un momento adecuado le puede haber ayudado o sin por eso negar que hay una sobremedicación y que hay gente que se medica contra su voluntad, ¿no? Todo esto. Pues yo busqué alternativas a eso y encontré en Madrid, en ese Madrid que aún quedaba, que ya no queda, de la Ingobernable, ¿no? Que era este centro social ocupado, encontré un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Y no sabíamos cómo... Un grupo de apoyo mutuo es una serie de... En mi caso era de mujeres, ¿no? Porque decidí... Pero hay de muchos tipos. Yo decidí que fuera de mujeres porque sentía que mi malestar estaba muy relacionado con eso. Y te encuentras, no hay jerarquías, ¿no? Porque normalmente con un psiquiatra o un psicólogo hay una jerarquía. Ella sabe y te dice, ahí no hay jerarquías y sobre todo es un espacio de diálogo, de lenguaje, donde estableces pactos de cuidados, ¿no? Y todo esto. Y recuerdo que una vez nos venían a entrevistar para un medio, no me acuerdo exactamente, y decíamos, ¿cómo nos definimos? Porque no queremos decir, por supuesto, enfermedad mental, trastorno tampoco nos gustaba. Y al final, pero claro, sufrimiento psíquico, hay mucho sufrimiento psíquico, pero el nuestro es un poco diferente y le llamamos grupo de sufrimiento psíquico extremo, que después nos pareció horroroso cuando lo vimos en prensa y dijimos, ¿cómo se nos ocurrió esto de extremo, no? Pero fue la forma, ¿no? Ahora yo le pondría locura y me quedaría tan ancha, ¿no? Pero... Sí, entonces bueno, pues este sufrimiento psíquico, ¿no? que hemos tenido, yo hablo mucho, ¿no? De la relación de las mujeres y la feminidad con este sufrimiento, que a lo largo de los siglos se le ha puesto muchos nombres. Hablabas de la rara, la loca, y yo me acordaba que antes eran las brujas, ¿no? Y que efectivamente muchos de las torturas que se hacían a las brujas luego se aplicaron en los manicomios a las locas, ¿no? Porque estas mujeres que se alejaban de la norma, pues en un momento eran brujas, luego eran locas y ahora le ponen toda una serie de nombres científicos, pero al final acabamos confluyendo en lo mismo, ¿no? Entonces yo quería también reivindicar un poco esta hermandad de locas, de raras, de brujas, de extrañas, ¿no? Sin negar el sufrimiento que implica, o sea, tampoco se trata de eso, de frivolizar y ser unas locas felices, porque la locura implica sufrimiento, pero sí reivindicar esa genealogía de locas, de raras, de brujas, del nombre que se le haya puesto a lo largo de la historia. Sí, y eso en ambas historias, la profundidad de cómo os acercáis al sufrimiento, creo que es lo que facilita muchas veces que podamos sentir ese eco, ¿no? en los dos libros. Es decir, os acercáis con una delicadeza a la idea de sufrimiento, ¿no? Y al estado de sufrimiento que creo que no queda en ningún momento romantizada en ninguna de las dos historias. Por eso nos permite acercarnos a un sufrimiento que una puede entender desde lo propio, pero que te permite a través de otras experiencias, como son las que contáis, atravesar, ¿no? De la complejidad que tiene esto. Porque es complejo, no lo podemos simplificar o hacer homogéneo, me parece a mí, ¿no? Y en ese sentido hay una cosa que ahora que evocabais a las brujas, que creo que es muy interesante, que son las genealogías, ¿no? Está Emma en tu caso, a través de esta historia clínica que devuelve esa tercera mano que te preguntás, y está Margarita, como todas esas referencias que nos conmueven en la vida y nos acompañan y son más anónimas y quizás una tiene la oportunidad de encontrar a Margarita y decirle lo que ha significado, ¿no? En su vida, pero me gustaría que hablaseis de estas genealogías que están muy presentes en ambos libros de diferentes maneras, ¿no? Sí, el punto de partida de este libro, de hecho, es una foto que yo encuentro de una señora victoriana que está como una especie de camisa de fuerza que le habían ingresado como en el que es el gran manicomio, que es Bedlam, que está allí en Londres, y tiene unos archivos impresionantes. Una cosa que he descubierto, que sabía de alguna forma, pero me he dado mucha cuenta en este libro, es la importancia de los archivos,
no solo a nivel literario, sino a nivel político, y todos los archivos de Bedlam, con todos los historiales psiquiátricos de tantísimas personas, porque desde la Edad Media y sigue abierto actualmente, que han ido pasando, son pedacitos de vidas de gente, ¿no? Entonces yo descubro, que está precisamente en los archivos psiquiátricos de Bedlam, está esta foto de esta mujer que se llama Emma, que debajo de la foto pone puerperal madness, o sea, locura puerperal, ¿no? Y es la primera vez que leo que hay algo así, porque yo había oído hablar mucho de la depresión posparto, la psicosis posparto, pero eso de la locura posparto, que me llama la atención. Y lo que comentaba ella, para quien no haya leído el libro, es que en la foto, que lleva como una especie de camisa de fuerza, pero que tiene las manos aquí delante, se ve una tercera mano, ¿no? Que seguramente, pues, pero eso ya no era tan literario, seguramente es una enfermera que impide que toque la cámara o lo que sea, ¿no? Pero un poco es de quién es esta tercera mano, ¿no? Quiero saber, y de hecho escribo a las archiveras de Bedlam, ¿no? Y les digo si tienen más fotos donde se vea de quién es esta tercera mano, y entonces, pues a partir de la investigación que no se resuelve, se supone, ¿no?, que es de una enfermera, seguramente, pues la investigación de quién es esa tercera mano, pues nace el libro, ¿no? Y el libro en realidad pues es eso, ¿no? Es como una genealogía de estas locas que trata de recuperar algunas vidas, ¿no?, que están escritas en historiales. Además, a mí me pasa una cosa muy curiosa. La gente me pregunta, ¿cómo concebiste el libro?, ¿no? Yo en un principio el libro iba a ser un ensayo puramente de lo que me había encontrado, un ensayo narrativo, pero no iba a estar mi experiencia propia intercalada. Lo que pasa es que cuando estoy investigando para el libro, voy a entrevistar, yo sufro una crisis de ansiedad el día después de dar a luz, ¿no? Y cuando estoy investigando sobre todo esto de la locura, especialmente las vinculaciones de la locura con la maternidad y con la feminidad, voy a entrevistar a la psiquiatra que me atendió ese día después que yo doy a luz. La voy a entrevistar a modo de documentarme para el libro. Y entonces le hablo de estos informes médicos que he descubierto, de la época victoriana y tal, y me dice, ¿quieres tu informe médico? Y le digo, pues va. Y entonces leo mi informe, llego a casa y leo mi informe, y aparte de que los informes médicos, psiquiátricos especialmente, son piezas de literatura bastante alucinantes. En mi caso, claro, yo estaba en un hospital, con lo cual iban entrando diferentes tipos de médicos, enfermeros, enfermeras, que iban escribiendo notas, ¿no? Con lo cual era un personaje visto desde muchas perspectivas, ¿no? Una especie de novela con múltiples narradores. Y al final son pedazos de vida vistos, pues eso, ¿no? Y entonces, bueno, cuando leo mi informe, me veo como parte de esta genealogía, ¿no? Y pienso, bueno, este informe además va a quedar, y algún día, ¿no?, alguien que como yo está investigando quién era esta tal Emma, puede investigar quién era yo, y eso cambia completamente la lectura de este informe. Me cambia completamente el planteamiento del libro, porque decido, ¿no?, iba a ser un libro sobre la genealogía de la locura en las mujeres y en las madres, pero decido ponerme como tengo la, ¿no?, es poco humilde ¿no?, de ponerme ya yo como parte de la genealogía, pero es que realmente lo veo así, ¿no? Veo que hay como un hilo y en el que yo estoy ahí y que sigue, ¿no? Esto entronca mucho con lo que hemos comentado antes de este mundo de lo femenino, etcétera. La mala costumbre, si es algo por encima de todas las cosas, es una historia de amor genealógico. Y además de diferentes genealogías, ¿no? Está la genealogía familiar, la genealogía de la familia ampliada o la familia escogida, y la genealogía de las desconocidas, ¿no? Yo creo que la construcción de quiénes somos no es un proceso íntimo, ¿no? Eso es muy peligroso pensarlo, porque si asociamos intimidad a nuestra construcción personal, se crea un abismo ahí dentro que se llama armario, ¿no? Es decir, al final cuando tú te construyes sola y por fuera no tienes ningún roce de ningún tipo, pues estás en un agujero, no es intimidad. Yo soy quien soy, mi personaje es quien es, y el libro es como es por las mujeres que han pasado por la vida de una y de otras, ¿no? Estas mujeres que aparecen en el libro son destilados de un montón de mujeres que han pasado por mi vida, ¿no? Creo que es fundamental. Yo creo que la masculinidad, tal y como yo la he experimentado, es una instrucción
como militar. Y creo que la feminidad es un aprendizaje. Y esto, cuanto más mayor me hago, mejor lo entiendo. Lo siento, chicos, pero es así. Estaría bien que se mezclase una con la otra, solo la parte buena, solo la parte del aprendizaje. Me parece que es fundamental, y además el concepto de la genealogía como una cascada, ¿no? Yo creo que la genealogía se recibe y se traspasa siempre, bueno, hacia abajo o hacia otra generación, ¿no? Si lo queremos ver de arriba a abajo. No se puede volver para arriba, ¿no? Tú no puedes ser la genealogía de tus madres, por mucho que creas que sabes más que ellas, por mucho que creas que tienen mucho que aprender de ti, no es lo mismo, ¿no? Hay algo que creo que es generacional y que yo echaba de menos, y me parece que en mucho de lo que se ha escrito, creo que en feminismo, creo que en determinados postulados activistas, sobre todo más contemporáneos, la genealogía solo es una enunciación, pero hay grandísimas rupturas. Rupturas que a mí, algunas de ellas me parecen imperdonables, ¿no? Yo quería hablar en este libro de las mujeres trans que hoy tienen a lo mejor 80 años, ¿no? 70, 80 años, que quizás son la generación de mujeres más maltratada de la historia reciente de nuestro país. Mujeres que han pasado por cárceles masculinas, mujeres que se llevaron la peor parte de la ley de la ley de peligrosidad social, mujeres que se llevaron la peor parte de la pandemia del SIDA porque no las atendió nadie, ni el feminismo, ni el activismo LGTB, ni la sanidad pública, vaya. Y sin ellas, sin la genealogía de esas mujeres, estamos incompletas. Nos faltan miembros, nos falta andamiaje. Y para mí la genealogía lo es todo. Yo he aprendido a ser quien... Yo no soy quien soy, yo soy quien he aprendido a ser, y lo he aprendido a través de esas mujeres, ¿no? De mi propia madre, de mis propias tías, de mis vecinas, pero de esas mujeres, ¿no? Y ahí mi corazoncito argentino porque nombras a Cris Miró. Es que Cris Miró para mí fue, no sé, otra Virgen María. Es como alguien en quien ahí entendí que podíamos ser hermosas. Sí, sí. Que soportó además, hoy día muy querida y muy reivindicada, soportó una violencia increíble. Una violencia y tenía una altura para hacer con eso que sí, la verdad que es increíble. Me encanta esto que decís porque quienes me conocen saben que respiro psicoanálisis y que lo íntimo, y Mar ya estuvimos conversando previamente, y que lo íntimo esté fuera, ¿no? Es como una cosa que me parece maravillosa. y antes de pasarle la palabra al público, yo podría seguir aquí horas, piensen que en mi caso, que uso mi nombre propio, es ajeno, no es mío. Me lo han puesto, viene de fuera, ¿no? Alana igual has buscado un poco más. Pero seguramente si rastreas hay una genialidad ahí que te ha ayudado a que seas Alana y no... La S. Entonces, en estas cosas que tienen cuando estás pensando, me encuentro con que Alejandra Cohen había resaltado un tuit de una librería de Argentina, ¿no? Que se llama Mendel, que decía: cuando leemos es cuando más atentos estamos a lo que la otra persona tiene para decir. No interrumpimos con nuestra historia, solo dejamos que nos cuenten la suya. Y creo que ese es el principal sentido de un libro, volver a escuchar. Entonces, claro, yo en estos tiempos tan del yo, casi esto que decimos de sentarnos, leer, escuchar, ¿no? Y casi un acto subversivo. Ahora es todo autofoto, autoficción, auto, ¿no? Incluso el libro de Alana, yo recuerdo en Pamplona cuando lo presentaste, creían que era una autoficción y te esforzaste mucho en explicar que no era una autoficción, ¿no? Entonces, lo que os quería preguntar era las experiencias que podíais tener con las lectoras, con las otras personas, ¿no? Cuando sos leída por otra, ¿qué sorpresa o qué de esto íntimo que dice Alana volvió en la lectura de otra que no habíais percibido, ¿no? En tantos días de presentaciones. Pues a mí
lo que más me está gustando de este libro es que creo un poquito, pero creo que se ha roto un poco con que es un libro de maternidad solo para mujeres, solo para madres, y además madres que han tenido un problema de salud mental, ¿no? Y esto es una cosa que me da mucha rabia, que como editora me ha dado rabia siempre, ¿no? Cuando ibas a presentar un libro al departamento de marketing o lo que fuera, otro libro sobre tal, hay muchos, ¿no? Y es reducir las cosas a temas, que es algo muy contemporáneo también, ¿no? Entonces, yo creo que a Alana le habrá pasado también, ¿no? Que es una novela trans, un libro sobre maternidad. Entonces, con este libro es verdad que me han leído muchas mujeres, muchas madres, muchas personas que te explican su experiencia, que tienen unas ganas de explicar su experiencia, porque es un tabú enorme la salud mental, pero si lo conjugas con la maternidad aún más, ¿no? O sea, yo recuerdo una entrevista con una periodista de una cierta edad, ¿no? Una mujer que se dedica al mundo del periodismo cultural, por lo tanto, una persona que le podríamos llamar con esa palabra de empoderada o lo que sea, que me contó, mira, te voy a contar una cosa que no le he contado a nadie, se me puso a llorar y me dijo, cuando tenía, a lo mejor hacía 20 años, a mi hijo en brazos, hubo un momento en que pensé, lo tiro. Estaba en el que hice una escalera y pensé, lo tiro. Y solo pensar eso me ha torturado toda la vida y no se lo he contado ni a mi marido. Y se me puso a llorar y me lo contó a mí, ¿no? Entonces he visto como que hay gente que necesita como explotar y contar esas cosas para sentirse menos monstruo, menos tal, ¿no? Y la asociación de las madres locas con la monstruosidad y tal. Pero luego me han venido algunos hombres, y eso me pone muy contenta, pero vienen como pidiéndome perdón, ¿no? En plan, bueno, yo no soy mujer, yo no soy madre, pero me ha gustado tu libro, ¿no? Y digo, bueno, no te disculpes por no ser mujer y no ser madre y leerme, ¿no? Porque es lo que quería yo, ¿no? Y dicen, porque en algunas cosas me he sentido identificado, porque al final este es un libro sobre el miedo, ¿no? Sobre el miedo a perder la cabeza, sobre el miedo a perder a las personas que quieres, sobre el miedo a perderte a ti misma, a ti mismo, ¿no? Y entonces yo les digo, bueno, yo tampoco he estado en la guerra, ¿no? En la guerra civil y me gustó mucho, yo qué sé, Soldados de Salamina, ¿no? Entonces, yo creo que este libro, a su manera, me decía el otro día, que la he escuchado por aquí, me ha hecho mucha ilusión, Silviana Anclares, que la quiero mucho y que ha escrito sobre maternidad, y me decía, eres nuestro caballo de Troya, ¿no? Porque dice, has conseguido que hayan señores, ¿no? Que lean sobre el miedo materno y sobre tal, ¿no? Entonces, y de hecho yo creo, ¿no? Que hay una conexión también con el libro de Alana, ¿no? No tienes por qué haber tenido una experiencia trans para identificarte con el no encontrarte a ti misma, con el sentirte rechazada, con el no encontrar tu espacio, y eso ya, lo cuentas tú. Bueno, yo creo que es que en la historia de los vertebrados, y a quien no lo haya leído, que espero que sea nadie, que lo hayáis leído todo el mundo, luego lo pregunto, el viaje interior, el viaje por esa tiniebla íntima, pocas veces se ha contado mejor. Bueno, yo pocas veces lo he leído mejor. Y efectivamente no hace falta saber lo que es parir, aunque por otro lado está contado de una manera tan perfecta que, bueno, yo quien esa experiencia no la podré tener nunca, la he vivido contigo, ¿no? Y además hay una herida importante en mí con eso y no sé, me has hecho así con el dedo y ha sido, me duele pero me gusta, ¿no? Como decía yo cuando viajaba a Madrid con 18 años. Sí que... ay, me he perdido. Esto de las lectoras. Sí. Es la otra, yo creo que es quizás lo más bonito de publicar un libro y que la gente lo lea, y de la experiencia de haber publicado el libro es esa. Porque además te dan una visión de tu propio libro que en el caso de La mala costumbre, en la que tú ni siquiera habrías pensado nunca. Yo me he encontrado con una variedad de lectores y de lectoras muy grande, que no esperaba casi nadie de quien esperaba el libro, esperaba esa variedad. Querían ponerle la etiqueta para hacerlo chiquitito, pero el libro se ha revelado como yo, y que le den a todo el mundo porque no ha sido así.
Pues mira, por ejemplo, me he encontrado con muchas mujeres algo más mayores que yo que me decían, y además es que son muchas, son más de 20 las veces que me lo han dicho, que el libro les había servido para entender, es un poco triste, pero es hermoso compartirlo, para entender lo que no habían hecho en sus vidas, cómo se habían metido en una inercia que no les ha permitido hacer cosas que realmente querían hacer. Y claro, que una mujer le cuente a otra eso es terrible, pero es maravilloso, ¿no? Y yo he vivido momentos preciosos hablando con la gente, y sobre todo que efectivamente la identificación con los libros no necesita ser literal. Esto además es peligrosísimo. ¿Quién va a querer leer solamente cosas que se parezcan a una misma, ¿no? Es absurdo, es una tontería. Y una se puede sentir identificada leyendo casi cualquier cosa que le apele a alguna parte del alma, ¿no? A la que hablábamos. Sí. Del alma. Entonces, a mí me parece que es esa conversación de la que tú hablabas. Claro, esa persona ha tenido ya una conversación previa contigo, pero tú con ella no. Entonces viene conversada, viene con unas ideas muy reposadas y te dicen cosas absolutamente increíbles, y bueno, es precioso. Sí. Bueno, quiero abrir la conversación, que hay un montón de gente. El tema es que el micrófono es con cable, entonces os tenéis que acercar un poco porque para poder... Puede ser tímidamente o intento yo reproducir la pregunta si escucho bien, sobre todo para quienes estáis más atrás. Entonces, no sé si hay una pregunta así, una primera pregunta que rompa el hielo. Venga, que sois mucha gente. No puede ser, no me yo lo puedo creo. seguir, ya sabéis, vengo de un mundo de la tertulia, puedo estar acá horas. Nos hemos explicado increíble. Sí. Sí. Hola, buenas. Felicidades por vuestros libros. Yo solo he leído el de Alana por ahora, me llevo el de más, para poder leerlo. Y bueno, llegué al libro de Alana a través de una entrevista en carne cruda y me pareció increíble. Entonces quería comentarte que uno de los aspectos que me ha gustado en tu libro ha sido la utilización que haces de la mitología para hacer paralelismos entre personajes y de tus personajes y personajes mitológicos, ¿no? Y bueno, creo que es así, que es otro aspecto importante del libro Muchas gracias. De hecho, es una cosa que tenemos en común. Mar hace un repaso y un trenzado entre historia, experiencia, literatura y mitología que es impresionante, y eso es de las cosas que más he disfrutado de la historia de los vertebrados. Es que yo escribo así porque pienso así, porque me formé precisamente desde el anhelo y desde cierto punto de soledad. Y yo leía mucha mitología cuando era pequeña, y la mitología no son más, o casi todas las mitologías son fantasías de transformación y de sublimación de esas transformaciones, además, ¿no? Bueno, algunas son castigos, pero la mayoría son cosas muy sublimes. Y mi mente o mi pensamiento se estructuró así. Yo es que miro así a la gente, ¿no? Y además el arte, y sobre todo el arte pictórico, a mí me influyó mucho, me creó una impresión muy honda desde muy pequeña. Entonces yo de verdad veo Nimue por ahí, veo Morganas, es que mi cabeza está así estructurada, y creo que eso ya no se me va a pasar, porque además las lecturas adolescentes fueron los románticos, y claro, pues era más de lo mismo. Entonces claro, está tallado en mi cabeza, y aparte, bueno, es como mi manera de ponerle una corona a todo el mundo, ¿no? Y de darle ahí no sé. Qué bonito, ¿eh? Quiero mimito después. ¿Y tú, Mar, quieres decir algo del uso que haces? Bueno, no, es que estoy súper de acuerdo en que me parece muy interesante del libro de Alana
este uso de la mitología. Me parece precioso eso de poner la corona. Un poco más puedo decir, y que no sabía que pensabas así, también me parece fascinante. Sí. O sea, esto es tal cual. No creo que en todo lo que escriba y en todo lo que escribo realmente, que no sean columnas en el periódico, claro, ahí cabe un poco menos, pero aunque de vez en cuando se me escapa algo, pero sí, está estructurada así en mi cabeza, veo un poco así el mundo. Y que bueno, que también me gusta esta pregunta porque nuestros libros podrían parecer, ¿no?, de entrada, por tema, por género, por lo que sea, que no están tan emparentados, pero es que en realidad lo están bastante. Sí. Y en esto de la mitología yo también hago bastante uso de la mitología, por lo que decía Lana de la transformación, ¿no? Y bueno, creo que es como muy pertinente. Sí, pero además es que haces un uso pertinentísimo que siempre viene a cuento y de verdad que le eleva la poética del libro a un lugar absolutamente increíble. Bueno, y aparte yo creo que esta forma de tratar la mitología que tiene Alana y que yo intento de otra forma, porque es un género más híbrido, no es novela, intento de otra forma en el libro, también tiene... ¿no? A veces lo intelectual, lo histórico, lo mitológico nos da un poco de miedo, ¿no? Y también hay que... O sea, me parece muy bonito, ¿no?, que sea una forma de pensar, ¿no?, también la mitología. Y creo que en ese sentido Alana lo consigue con creces, ¿no? Como te lo acerca de una forma tan narrativa. Sí, ahora sí. Bueno, es que para mí, hablábamos antes de psiquiatría, psicología, ¿no? Yo que he estado en política, cuando se habla de salud mental solo se habla de horas de psicólogo y de psiquiatra, lo cual es muy necesario, no voy a decir yo que no, pero hay muchas otras cosas muy necesarias, entre ellas la cultura, y esto entronca de porque para mí este festival y que hagáis eso es tan importante, ¿no? Porque yo, cuando tuve mi propia experiencia de ansiedad, pero creo que es algo que es, si no totalmente universal, bastante universal, noté que con la psiquiatría, la psicología no me bastaba, ¿no?, que me faltaba algo. Y yo, por la educación que he recibido, que es desde... en cierto modo privilegiada, ¿no?, había tenido una proximidad desde pequeña a los libros, y entonces fue como una herramienta que tuve enseguida a mano, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esta suerte, ¿no? Y de ahí la importancia de las políticas culturales y educativas y de eventos como este. Para mí fue consuelo, pero no cura, ¿no? O sea, creo que una de las cosas de este libro que reivindica es entender que a lo mejor no hay curación completa posible, ¿no? Y que eso es parte de la curación, ¿no? Y ahí otra vez en las contradicciones. Cuando la primera entrevista que di para el libro me preguntaron si sentía que me había curado y me dijeron, o a lo mejor no te gusta esta palabra, ¿no? Y dije, no, a mí la palabra me encanta, pero como palabra ficticia, ¿no? Porque existe la curación completa en lo psíquico, pues creo que no, ¿no? Que todos tenemos que vivir de una forma u otra con el miedo, con la tristeza, también con la alegría y con todo esto, ¿no? Pero que todas las vidas están atravesadas por esto. Y para mí la literatura es esto. Y esto, ¿no? O sea, el poder estar aquí es curativo, aunque no se alcance la curación y la redención completa, ¿no? Porque podríamos hablar
y aquí ya me pasaría ahora, es que esto también me parece un constructo muy masculino, ¿no? El de la redención total y absoluta, ¿no? Que parece que consiguen solo los militares cuando vuelven de la guerra, de una batalla, ¿no? Entonces, para mí esto pues, es la literatura, es el libro de Alana, es estar aquí, es haber escrito mi propio libro, ¿no? Es ir encontrando estos consuelos en el tiempo y estas curaciones en plural, ¿no? Que nunca pueden llegar a ser completas, y ahí también reside la magia, ¿no? Es que poco más puedo decir. La verdad es que lo has dicho perfectamente. Creo que hay una gran diferencia entre cultivar el mundo interior y permanecer en un abismo interior. Y una nunca se ayuda a sí misma, a una la ayudan, ¿no? Esto de la autoayuda está muy bien para sostener la industria, que luego nos publica a nosotras, pero no vale para nada, porque la ayuda nunca puede ser desde dentro, es imposible, ¿no? Tú en el abismo no ves nada y la mano te la tienen que tender. Y eso es la literatura, son esas manos tendidas a otras vidas, a otros mundos y de repente a tu propia vida. Yo sí vi enseguida que los libros eran libros, si no son hermanas, son primas, pero o a mí me gusta pensar que se parecen mucho porque el libro de Mar me gusta mucho, entonces yo, pues si me puedo parecer, pues está bien, ¿no? Es como ver a tu hermana, la guapa, peinarse y tú intentar hacer más o menos lo mismo, ¿no? Pues eso. Y no sé, por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo que además es muy personal y que de repente me encontré en el libro de Mar y bueno, no sé si decir que me ayudó, pero bueno, vi las cosas desde un punto de vista que me sirvió, ¿no? No creo que que las cosas curen, creo que las cosas sirven y ya está. Justo al hablar no solo de la maternidad, sino de esa experiencia de la maternidad, de esa oscuridad que puede sobrevenir, de esa negación de lo que en principio se presupone que debe ser el instinto, todas estas cosas que se convierten en un viaje que es increíble. Claro, eso para mí es una herida personal, ¿no? El parir. Y entonces ese miedo que tiene tu protagonista, que ese miedo primigenio, el de perder a sus hijos de repente, claro, yo lo veo desde el otro lado, ¿no? De los hijos ya perdidos porque no existen, ¿no? De los hijos invisibles que yo a veces veo, pero que no existen, estoy al otro lado, ¿no? Y fue una manera de mirar desde el otro lado del espejo que fue potentísima y que me puso la piel de gallina y que ahora que lo estoy releyendo el libro sí que lo veo como esa mano, no sé si en la oscuridad, pero desde el otro lado del espejo, que el espejo no es precisamente mi mejor amigo, ¿no? Para eso sirve leer y leernos y hablar y reunirnos, pues para estas cosas, ¿no? No, exacto. No sé si nos vamos a curar, pero mientras tanto, pues vamos a aprender un montón. Aquí hay, sí. Yo quería preguntarles cómo escribís. O sea, pienso un poco en Gloria Anzaldúa cuando dice que las que no tenemos un cuarto propio escribimos desnudas, sentadas en el váter, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre me interesa mucho del entresijo del oficio. ¿Cómo escribís? Pues me encanta eso que dice Gloria Anzaldúa. Yo tengo que reconocer que escribió desde un cuarto propio y es un privilegio que me ha costado tener, ¿no? Y allí, en esas genealogías de las que no han tenido ese cuarto propio y que no vamos a leer nunca, ¿no? Porque existen y están ahí, ¿no? Yo comentábamos antes, para mí publicar ha sido como una pesadilla, o sea, ha sido muy bonito, pero también, o sea, el nivel de sentirme puesta a prueba, de sentir mi autoestima completamente en juego y tal, al escribir me pasó exactamente lo mismo. Quizá también por haber tardado tanto, no quiero usar el tanto porque estaría como contradiciendo lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero al haber empezado a escribir después de los 40, era un poco, si no me sale, ya no me saldrá nunca, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy doloroso, pero no tanto de lo que hablaba ni tal, sino lo de siempre, ¿no? Por la autoestima, por el juzgarte a ti misma, ¿no? Por reproducir ese juicio que voy a encontrar.
Y yo reconozco, y creo que es algo que hay que poner sobre la mesa, y de nuevo lo entronco con el festival, que las condiciones materiales, hay algunas personas que son capaces de escribir sin estas condiciones materiales, pero hay muchas que no, ¿no? Y entonces se necesitan espacios que reivindiquen a las autoras de determinados sitios, a las autoras sin determinadas posibilidades, porque yo reconozco que hasta que no tuve este cuarto propio, que se convirtió efectivamente en alquilar un despacho, que fuera mi espacio, ¿no? y que fuera también esa excusa para sentarme de una vez después de 40 años a escribir, hasta ese momento no pude escribir. Y creo que, y esto Marta Sanz, que soy, como habéis podido ver, muy admiradora, pero que además ella, por ejemplo, en su libro Clavícula lo reivindica mucho, hay que hablar, y aquí Alan además es una abanderada de ello, hay que hablar de clase social, hay que hablar de condiciones materiales, también en la cultura y también en la literatura, como autoras y como lectoras. Pues mira. Pues hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Ursula K. Le Guin, y es la primera vez que le conceden un premio y la llaman por teléfono y le dicen que ha sido premiada. Pues ella termina de dar la cena a los niños, les acuesta, el marido se acuesta, ella se queda sola y sale a celebrarlo abriendo la puerta de su casa y mirando a las estrellas y respirando. Un ratito para ella sola porque no tenía otro. Mis condiciones materiales, pues yo escribí La mala costumbre sentada en un sillón de Ikea que estaba roto y el culo me tocaba el suelo. Esto parece una broma, pero no lo es. Y yo no tenía posibilidades de cambiar ese sillón de ninguna manera. Y de hecho yo no tengo un cuarto propio actualmente, vaya. Tengo un dormitorio que comparto, pero un cuarto propio no tengo. Yo tuve que pedir, cuando decidí que iba a escribir el libro, tuve que pedir ayuda a todo mi entorno. Que me apoyasen con una situación de cuidados que yo tengo, y que me pusiesen la comida encima de la mesa. Así de sencillo. Los medios con los que yo colaboraba, pues les pedí un paréntesis, y a todo el mundo le pedí que me permitiesen dedicarme en cuerpo y alma a escribir el libro, que ya tenía esbozado en 1000 notas, 1000 borradores, 1000 estructuras, y lo tenía clarísimo, pero dije, necesito hacerlo así. Y tuve que pedir permiso, así fue. Me dediqué a escribirlo desde que me levantaba hasta que me acostaba, y pues todo el santo día redactando un libro que en realidad en mi cabeza estaba escrito y en un montón de notas. Así fue, tal cual. Pues fatal, pero ya iba con la espalda hecha una pena, o sea que ya me veis que estoy así, parezco una gárgola, o sea que no es bueno, pero así fue la cosa. Bueno, no os voy a preguntar, les dije que les iba a preguntar, pero no, sino que os deseo nuevas aventuras, que es distinto que andar presionando, ¿no? No es fácil el siguiente, así que os deseo, como me dijiste a mí en la dedicatoria, que los ángeles del asfalto estén ahí para las dos. Os doy las gracias por haber hecho de los libros un espacio de lo común, que es lo que está muy amenazado hoy día, y como dijo Alana muy bien y Mar acompañó, sin las otras la cosa no es, el yo es una mentira neoliberal, y cuanto antes lo entendamos, antes nos salvaremos, pero en lo común. Así que muchas gracias a las dos y gracias a todas.